Tutorial utilizando mi paleta Luna junto a Miss. Y si no la conoces, te la presento. Mira, esta belleza de paleta es una cosa demasiado linda. Y obviamente estoy súper temática con la paleta. Esta camisa la necesitaba para el lanzamiento. Preparé mis párpados también con un poquito el corrector de alta cobertura de Miss, que siento que es una muy buena prebase. Y yo tengo otra paleta ya gastadita, que esta realmente es la que utilizo. Entonces lo primero que voy a hacer es cerciorarme de no tener corrector acentuado. Voy a tomar la sombra pues con un pincel amplio. Lo sacudo y lo voy a poner como tono de transición desde adentro hacia afuera. Con un pincel más pequeño voy a tomar la sombra Teen y voy a marcar muy bien, sobre todo acá al final del ojito, entrando por toda la cuenca. Vuelvo al pincel anterior para que todo se vaya incorporando mejor. Voy a tomar el tono Pulgo para hacer una marcación mayor, entonces lo que voy a hacer es ponerlo acá al final. Tomo otro pincel difuminador pequeño, voy a entrar acá con lo que resta de producto. Y vuelvo a la primera sombrita que utilicé. Un poquito más de Teen, sobre todo muy bien en canto interno y externo. Voy a tomar nuevamente el corrector de alta cobertura en el tono 01 y con un pincel lengua de gato voy a comenzar a limpiar esta zona acá y lo voy a difuminar. Voy a tomar con un pincel plano Again Pink, que es este rosadito con destellos, y este lo voy a usar para sellar el inicio. Ahora vamos a tomar la sombrita Aurora, que es uno de mis pigmentos prensados favoritos. Voy a reforzar la oscuridad acá al final del ojito. Voy a limpiar el exceso. Me voy a hacer el delineado. Voy a aplicarme una de las mejores pestañinas de la vida, también es de Miss, es la Star Charming. Pero obviamente me voy a poner pestañas. Para que este video no quedara súper largo, me hice la piel y los labios en otro video. Vamos a terminar los ojos. Es súper fácil lo que vamos a hacer. Solo voy a tomar un poquito de tint. Lo voy a poner acá en la parte de abajo, pero sin miedo. Con un pincel chiquitito me voy a poner lunita. Obviamente hay que poner pestañina en las pestañas inferiores. Y listo, así quedan estos ojitos realizados con mi hermosa paleta Luna. De verdad que es una cosa demasiado impactante. Siempre que una persona se maquilla con mi paleta, todo el mundo tiene que ver con su maquillaje, eso se los puedo asegurar. Aparte que es súper fácil de utilizar y miren esto tan reflectivamente divino. Recuerda que en el siguiente video te voy a montar cómo hice esta piel. Nos vemos en otro video. Chao.